Muchísimas gracias por acudir a esta nueva conferencia de prensa programática del Partido Aprista. Hemos hablado del tema de la seguridad ciudadana, hemos hablado de salud pública, hemos hablado de la reactivación económica y popular, hemos hablado de la reforma del sistema de justicia y hoy día vamos a hablar quizás de uno de los principales aspectos de la vida nacional, lo cual es la agenda social juvenil. Quiero ser el primer presidente millennial electo en este país. Y por lo tanto, eso nos impone el hecho de plantear una agenda clara para la juventud. Y aquí vamos a hablar del primer empleo, vamos a hablar de la MIPE joven, vamos a hablar de las becas que le han quitado presupuesto, vamos a hablar definitivamente de los jóvenes que lamentablemente están incurriendo en deserción escolar, vamos a hablar del crédito juvenil. Un compromiso que estamos asumiendo de manera amplia los técnicos del partido, pero también diferentes equipos de candidatos de todo el país. Tenemos aquí candidatos representantes, candidata que representa a la Amazonía, Loreto, el sur del país en el Cusco, y nuestro cálido y sólido norte en Lambayeque. Todos candidatas jóvenes y 3 técnicos altamente estimables, jóvenes también de nuestro equipo de gobierno. Yo quiero empezar simplemente haciendo hincapié en una realidad que hoy día muchos ignoran, y es que aproximadamente 1 millón o más de jóvenes que tienen menos de 25, 30 años, hoy día no han terminado el quinto de media, no han terminado el colegio. Por lo tanto, uno de los grandes programas que nosotros vamos a hacer es un programa agresivo para lograr que todos estos jóvenes puedan terminar el quinto de media, puedan tener certificaciones alrededor de esto y puedan tener acceso a un primer empleo, para evitar que la gente joven siga cayendo en las garras del crimen organizado. El APRA tiene que gobernar con 2 brazos, uno relacionado con la lucha contra el crimen y el otro relacionado con el combate a la inseguridad, a la miseria, a la falta de oportunidades, al hecho que la juventud no encuentre posibilidades de crecimiento. Por lo tanto, un primer programa que anunciamos es un programa para que la gente joven de menos de 25 años pueda terminar el colegio, aquellos que no lo han terminado. Acto seguido, vamos a empezar hablando de los 6 temas que hoy día haremos hincapié brevemente en cada uno de nuestros representantes. La universidad pública para nosotros es fundamental y por lo tanto tiene un planteamiento colectivo de parte nuestra. Ahí Maricruz Asunción, candidata con el número 2 en la región Lambayeque. Adelante, Maricruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, agradecidas a todos por su presencia el día de hoy. Soy Maricruz Asunción, candidata joven del Partido Aprista, representante de la región Lambayeque con el número 2. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre el aumento de vacantes en las universidades públicas, más conocidas como las universidades nacionales. Recordemos que las universidades nacionales implican un gran sueño de los jóvenes, o más una facilidad de poder insertarse al mundo laboral o formarse profesionalmente. Sin embargo, muchos de los jóvenes, y hablo también de la región, y cuenten con áreas de tecnología, laboratorios donde puedan desarrollar cada una de sus prácticas profesionales y de esta forma insertarse al mundo laboral. Es así que el Partido Aprista va a aumentar, de llegar al gobierno, vamos a aumentar las vacantes en las universidades públicas para brindarle mayor oportunidad a los jóvenes de que puedan seguir con su educación superior. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a sustentar el tema de nuestro bono tecnológico y el impulso al emprendimiento digital. Lo va a hacer nuestra candidata con el número 1 a la región Loreto, Andrea Garay. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Soy Andrea Garay, candidata a diputada por Loreto. Bien, me gustaría empezar diciendo que el APRA es un partido que se creó por jóvenes, con un solo objetivo, que es la lucha de la justicia social bajo el lema de pan con libertad. Y en pleno 2026, eso significa un país seguro, un país con desarrollo y un país con oportunidades y acceso a innovación.
Pero lastimosamente no podemos hablar de libertad cuando tenemos más de 1 millón de jóvenes ninis, cuando 7 de cada 10 jóvenes piensan que para ser exitoso hay que salir del país, porque lamentablemente el Estado no crea las condiciones necesarias para que el joven pueda desarrollar su talento. Por eso, el APRA hoy tiene un enfoque diferente. Mientras el mundo ya no solo compite por recursos naturales, ahora también compite por qué país desarrolla más ciencia, más tecnología, más innovación. Entonces, si el mundo empieza a mirar esa dirección, nosotros, los jóvenes peruanos, tenemos que correr hacia esa dirección. Otro enfoque que tiene el APRA es cambiar los jóvenes que buscan empleos por jóvenes que crean desarrollo y oportunidades para el país. Aparte de todo lo malo que nosotros enfrentamos como peruanos, debo decir que el 38% de nuestros jóvenes tienen emprendimiento, o sea, el peruano es súper chamba. Y el APRA, para felicitar, para seguir innovando ello, propone el bono tecnológico. El bono tecnológico va a funcionar como una herramienta digital. El Estado antes daba semillas a los agricultores para que puedan producir. Hoy el Estado, nosotros, cuando lleguemos, el APRA, va a dar herramientas digitales para que las MIPES, para que los jóvenes pasen al siguiente nivel. Esto se va a fundamentar en 3 pilares. Primero, enseñar tecnología a todos desde el colegio, desde el 3er año, 4º, 5º, para darles certificado de todo lo que es ciencia y tecnología para que puedan entrar al mundo laboral. Segundo, crear una red de innovación nacional, crear centros tecnológicos en cada departamento de nuestra región para así poder fomentar el empleo, la ciencia y la tecnología. Y finalmente el bono tecnológico como tal, que va a permitir a las MIPES, a los jóvenes, acceder a herramientas digitales para que la economía crezca. Ojo, esto no solo va a ser para las MIPES, sino también para el emprendimiento cultural, es decir, para que los jóvenes que hacen arte, cultura, películas, puedan convertir su creatividad en en activos digitales. Y esto no es algo alejado de la realidad, porque países vecinos como Chile, como Colombia, lo vienen haciendo. Y nosotros perfectamente lo podemos hacer, porque el APRA pretende dar la revolución del conocimiento, para que los jóvenes ya no busquen oportunidades, sino para que los jóvenes desarrollen oportunidades para todo el país. Gracias. Muy bien, Andrea. A continuación vamos a hablar sobre los estímulos para el primer empleo juvenil a cargo de Maricielo Ponce de León, quien es nuestra candidata con el número 2 a la Cámara de Diputados del Cusco. Adelante. Muchas gracias por la presencia de toda la prensa de Lima. Yo soy representante por la región del Cusco, Maricielo Ponce de León con el número 2. Gracias a mi partido, que es de Izquierda Democrática, me aprecio un voto, he llegado a obtener el número 2 en la región del Cusco. Bueno, hablando sobre el empleo juvenil, yo sí he tenido una posición muy fuerte, muy drástica en Cusco, que creo que se ha hecho notar. Por eso es que los jóvenes han estado apoyando este proyecto de ley que estamos impulsando en relación con todas mis compañeras que estamos en el partido, desde Amazonas, desde toda la costa del Perú y también desde la Macrosur, que es el Pro Joven Trabaja, un programa nacional de inserción laboral y primer empleo, ¿no? El primer empleo joven que todo necesita. Miles de jóvenes, a pesar de contar con estos estudios técnicos superiores, lamentablemente siempre van a enfrentar una barrera, que es este tema del acceder al mercado laboral, de la inserción laboral, que usualmente hemos estado viendo que distintos candidatos han tocado, pero no lo han hecho desde un punto técnico, solo han brindado como una motivación a la inserción laboral, pero no los diferentes objetivos específicos y sobre todo los objetivos también generales que vamos a tener. Dentro del problema principal de la experiencia laboral, hoy vemos que tenemos varias convocatorias laborales que habrán podido ver, pero lamentablemente piden o exigen estos 3, 4, 5 años de experiencia previa para poder acceder a este trabajo, ¿no? Y no son puestos gerenciales, ¿no? Son puestos básicos, administrativos, que uno no necesita tener la experiencia mayor o más trascendente para poder ocuparlos. Esto obviamente va a excluir a miles de jóvenes que recién están terminando sus estudios. Por ende, el objetivo de acá es brindar este acceso real del primer empleo formal, eliminar esta exigencia de la experiencia laboral,
para los jóvenes recién egresados, ya sean técnicos o sean universitarios, promover la contratación juvenil en el sector público como también en el sector privado, que ya lo viene haciendo durante muchísimos años. Reducir el desempleo es algo que claramente se va a notar, y también la informalidad juvenil, porque eso es lo que hoy en día hay, ¿no? Un joven no se inserta lamentablemente en el mundo laboral y busca otras actividades para desarrollarse. ¿Por qué? Porque también el joven trabaja y estudia, hay que tener en cuenta eso. Y también va a haber un punto objetivo específico, que es el fortalecimiento de las capacidades laborales, indicando que esto se va a dar mediante prácticas remuneradas, y reconocer que las prácticas preprofesionales se tienen que contar como experiencia profesional. Porque yo les cuento, en una situación mía o situación de miles de jóvenes que pasamos hoy en día, nosotros queremos apostar y confiar en una entidad estatal, para que nos brinde esta experiencia previa, pero lamentablemente nos tiran el CV en la cara, porque supuestamente no contamos con esta experiencia. Así que la población beneficiaria van a ser los jóvenes de entre 18 y 29 años, van a ser bachilleres, técnicos, titulados técnicos, universitarios, jóvenes sin experiencia laboral formal. Estos componentes van a ser la eliminación del requisito de la experiencia, el tema de la cuota laboral juvenil. Justo ustedes también habrán visto que esta semana han sacado la noticia del 15%, que hablando técnicamente esto es un poco inviable, porque tú imponer una cuota del 15% es algo ya desfasado, ¿verdad? Si somos un poco más estadistas, se nos van los números. Así que, analizando, la cuota mínima debe ser del 10% de jóvenes en entidades públicas y también en empresas privadas, medianas y grandes. Estos incentivos se van a dar a estas empresas que van a superar la cuota obviamente establecida. Por último, esta articulación sí se va a dar, y se va a dar mediante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y claramente con el Servir, con el sector público, con los gobiernos regionales y locales, y también con los sectores empresariales, ¿no? El privado y los gremios y demás. Este financiamiento, usualmente siempre nos piden ¿cómo van a financiar todo este proyecto de ley? El financiamiento es un presupuesto público que ya está adecuado al sistema. Tenemos incentivos aparte tributarios focalizados que ya se están dando, y también vamos a realizar mucho de la cooperación técnica. Por ahí va a venir nuestro financiamiento. Por último, el impacto esperado va a ser, como ya comenté, la reducción del desempleo juvenil, la mayor formalización laboral y el aprovechamiento del talento joven, que hoy en día es lo que se debe rescatar, las cualidades de los jóvenes para poder superarnos y salir adelante. Y obviamente, por último, la mejora de los ingresos y la estabilidad social. Recordemos que este programa va a reconocer el derecho al trabajo digno, va a reconocer la igualdad de oportunidades y el rol sobre todo de la juventud, que somos el motor principal del desarrollo nacional. Y bueno, ustedes saben que el problema no es la falta de talento, no es la falta de carácter, es la falta de oportunidades. Porque uno, si no tiene la oportunidad, por supuesto que no va a tener experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Vamos hablando ahora sobre el asunto rápidamente de las becas. Adelante, Víctor Cárdenas. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, justamente uno de los pilares de la propuesta del plan de gobierno de nuestro candidato Enrique Valderrama es implementar un gran programa nacional de becas educativas, ¿no? La problemática en el sector para los jóvenes, el acceso a la educación superior que tienen los jóvenes es realmente crítica, ¿no? Por decir algunos datos, tenemos que solamente el 30% de los jóvenes tienen acceso a una educación superior, y si esto lo llevamos a los jóvenes que están en los segmentos más pobres, solamente el 14% accede a una educación, ¿no? Evidentemente, estas cifras revelan el descuido y el desinterés que se ha implementado desde el Estado para poder atender justamente las necesidades y las expectativas de los jóvenes que quieren formar un futuro, ¿no? En ese sentido, un instrumento de justicia social y también de desarrollo económico es el programa de becas, ¿no? Para ello planteamos desde el plan de gobierno 3 enfoques muy importantes, ¿no? El primero es un enfoque que llamaríamos de sostenibilidad, ya que el crecimiento económico que estamos proponiendo alcanzar no va a ser sostenible si es que no desarrollamos capital humano, ¿no?
Y el capital humano en los jóvenes es fundamental porque la evidencia económica, científica, así lo demuestra, para tener un crecimiento sostenido en el largo plazo, ¿no? Y esto va a redundar al final en un incremento de los ingresos en los jóvenes y por supuesto una reducción en las desigualdades, ¿no? Un segundo enfoque es un enfoque estratégico en el tema de las becas, ya que estamos proponiendo un programa de industrialización, un impulso industrializador, y para poder desarrollar las industrias petroquímicas, la industria minera, la agricultura, necesitamos justamente profesionales peruanos que puedan desarrollar estas industrias y no importarlos del extranjero como a veces ha sucedido, ¿no? Y también tiene un enfoque social, ya que hay una grave crisis de valores que justamente le evidenciamos día a día en la delincuencia y en el crimen, que muchas veces capta a jóvenes que no tienen oportunidades, y en ese sentido tenemos que revalorar la educación, ¿no? Hay una vieja frase que dice el que estudia triunfa, ¿no? Y lamentablemente esa frase se ha desvalorizado en estos tiempos y hay que volver a revalorizarlo con referentes jóvenes de que con la educación pueden justamente superarse, ¿no? En ese sentido estamos proponiendo 3 componentes de nuestro programa nacional de becas. Un primer componente es las becas nacionales, las becas internacionales y unas becas de emprendimiento e innovación, ¿no? En cuanto a las becas nacionales, podemos constatar que ha sido realmente insuficiente el nivel de becas que se otorgan. Este año, haciendo un gran esfuerzo, se ha logrado, programar 10.000 becas, pero la demanda, los postulantes elegibles son alrededor de 100.000, ¿no? Entonces vemos que es totalmente insuficiente y es necesario incrementar la cobertura de las becas nacionales. Para ello estamos proponiendo en primer lugar un paquete legislativo que pueda incluir de rango de ley un monto mínimo para la implementación de las becas, y también necesitamos dar intangibilidad a esos fondos para que no sufra de recortes presupuestales discrecionales que justamente hemos visto últimamente, ¿no? Esto permitirá el incremento de las becas, principalmente la beca 18 la reformularemos e incrementaremos. Tenemos la expectativa de llegar al 2031 con un régimen de 60.000 becas, entre 60.000 a 100.000 becas para el 2031, ¿no? Estas becas también incluirán no solamente el financiamiento en la educación superior universitaria, sino también técnica productiva, ¿no? Y también haremos una reestructuración para poder darle también prioridad o que tenga mayor relevancia en las becas en las universidades públicas, ¿no? De tal manera que podamos tener más sostenibilidad presupuestal al respecto. Un segundo componente de estas becas también es las becas hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres muchas veces es un sector que, las desigualdades estructurales son las que menos tienen acceso a la educación superior, y por tanto también enfocaremos un programa de becas con un enfoque hacia las mujeres, especialmente aquellas que por tener cuidados por niños o embarazos, ¿no? Hayan truncado su carrera o no la continúen, ¿no? Entonces será un sector muy importante en las mujeres jóvenes, donde daremos bonos no solamente que incluya el estudio, ¿no? Sino también el cuidado en guarderías y el apoyo también hacia su familia, ¿no? Las becas internacionales, Enrique nos ha propuesto plantearnos como meta tomar los modelos de los países más desarrollados, que justamente uno de sus enfoques ha sido el otorgar becas a sus estudiantes en las mejores universidades del mundo para que luego regresen e implementen todos los conocimientos en el país. Ese mismo modelo vamos a seguir, que es el modelo que ha aplicado Corea, Japón, China, e implementaremos un programa de becas internacionales para que los estudiantes puedan acceder, por lo menos dentro del rubro de las 500 mejores universidades del mundo, ¿no? Y puedan retornar para compartir este conocimiento y lo difundan a los jóvenes nacionales, ¿no? Igualmente implementaremos una red, de casas para el estudiante, con apoyo de los consulados y los peruanos que viven en el exterior, para que puedan acoger justamente a los estudiantes en el extranjero. Finalmente también usaremos becas para los emprendedores e innovadores, que tenga principalmente las becas desarrolladas en desarrollo de emprendimientos o negocios, ya sea a nivel de tecnología, innovación, agronegocios, turismo, etcétera, que tendrá un enfoque descentralizado.
¿no? Estas becas permitirán tener estos conocimientos técnicos y de negocios de tal manera que puedan terminar la carrera y tengan un proyecto que posteriormente pueda ser susceptible de financiamiento con capital semilla o crédito bancario, ¿no? Igualmente tendremos una beca para el talento científico, ya que tenemos estudiantes sobresalientes a nivel mundial. Hay muchos, si ustedes lo revisan, pero que lamentablemente muchos tienen que ir a estudiar y trabajar en el extranjero. Entonces tenemos que recuperar a nuestro talento científico en las áreas de ciencia, ingeniería, matemáticas, ¿no? Creo que estos son los tres grandes componentes que implementaremos y que es congruente con la propuesta de incrementar el presupuesto del sector de educación entre el 6 y 7% del PBI. Gracias. Muy bien, vamos viendo el tema del crédito social juvenil. Adelante, Krishna Castillo. Buenas, muy buenas tardes con todos, a todos los presentes, también amigos de la prensa y los que nos vean desde sus casas. Un fuerte saludo. Sí, como ya comentaban varios de mis colegas, es fundamental el tema del acceso a la universidad, pero también hay un elemento adicional que muchas veces se deja de lado y que desde el equipo técnico, con Quique y todos que siempre estamos hablando de estos temas, es fundamental que la abordemos, y es el tema de la deserción universitaria, ¿no? No todos los que ingresan terminan sus estudios universitarios, no todos tienen un acceso final a un título que les permita tener un trabajo digno, o en muchos casos, incluso como el mío, seguro muchos de los presentes, a veces se tiene que dejar la universidad por un ciclo, 2, 3, 4 a veces para poder trabajar y lograr terminar la universidad. Lo que queremos desde el Partido del Pueblo fundamentalmente es atacar este problema. Sabemos que un 11 o 13%, incluso en pandemia se llegó a casi un 18-20% de deserción universitaria, es decir, jóvenes que tienen que dejar la universidad y no culminan sus estudios. No solo esto, sino también muchas veces tienen que tener más de un trabajo para poder cubrir sus estudios o ajustar demasiado a sus familias con temas de créditos que muchas veces tienen tasas muy altas y que no permiten que puedan terminar la universidad. Y naturalmente un país pues que tiene una deserción alta y sin jóvenes que puedan acceder a un título universitario afecta no solo el desarrollo, ¿no?, sino también la producción nacional. Y bueno, como sabemos, un joven que termina la universidad multiplica las posibilidades de que sus hijos y toda la cadena de descendencia también termine sus estudios universitarios, ¿verdad? Y si bien lo que planteamos para este caso concretamente es el crédito juvenil universitario, estos créditos no serían iguales a las becas, sino serían para estudiantes que ya están dentro de la universidad, han culminado por lo menos un año de estudios, no tienen buenas notas suficientes como para para que se les cubra, y otorgarles un crédito que tendría tasas bajas, entre un 3 y 4% de tasa efectiva anual, que es algo muy por debajo de lo que los bancos hoy en día cobran. Como saben, tienen tasas mucho más altas, más para una familia de clase media, más para un joven que recién empieza. Estos créditos son muy complicados. Por eso tendríamos un crédito menor, 3, 4, máximo 5%, que no se tenga que pagar automáticamente, ¿no? Por el contrario, que los jóvenes tengan un periodo de gracia. Luego de terminar sus estudios y conseguir su primer trabajo, que lo sabemos no es al día siguiente terminar, sino tiene que estar buscando, recién ahí empezaría a pagar en los siguientes 5, 6, 7 años este crédito universitario. Esto nos permitiría también cubrir pensiones, matrícula, materiales y demás, dependiendo de los estudios que tengan. Podemos hablar de 5, 20 o hasta 40.000 soles en total con un crédito bajo, ¿verdad? Entonces, además, sin garantías de aval patrimonial, ¿no? Muchas veces se les embarga las casas y demás y todo esto. No queremos esto. Y tampoco pedimos un crédito que se va, digamos, un presupuesto que se gaste completamente. Recordemos que esto se va a devolver poco a poco, pero con tasas accesibles, y finalmente también un crédito rotativo. Es decir, el Estado invierte hoy en su futuro. Creo que todos los presentes, Quique y todo el equipo técnico, y estoy seguro que toda la población coincide en que la educación es una inversión a futuro, no es un desperdicio de ninguna manera. Entonces, este crédito joven nos va a permitir hacer que los jóvenes, valga la redundancia, puedan concluir sus estudios. Yo también soy docente universitario y funcionario público con muchos años trabajando estos temas, y veo como muchos jóvenes hoy en día acceden a la universidad, son los primeros de su generación que acceden a un título universitario, ¿no? Con el esfuerzo y el sacrificio de su familia, lo cual está muy bien. Y estas becas serían no solamente para extrema pobreza
y no solamente para los jóvenes que estén, digamos, en la élite intelectual, sino jóvenes que cumplan, que tengan ganas de salir adelante, sin embargo no pueden, siendo de clase media, para poder ascender y acceder a sus títulos universitarios. Entonces, desde el Partido del Pueblo y el equipo técnico de Iquique proponemos este crédito que va a permitir a los jóvenes terminar sus estudios y seguir con sus proyectos de vida y sobre todo aportar al país. Muchas gracias. Muy bien, finalmente para completar nuestro paquete de 7 medidas concretas para la juventud, adelante José Pimentel con el tema de la MIPE Joven. Muchas gracias, futuro presidente del Perú, Enrique Valderrama. Muy buenos días con todos. Jóvenes, prepárense para la acción. El APRA cree en ti, Enrique Valderrama cree en ti e invertirá en tus ideas. Hoy en día, en una crisis en la que el Perú está sumida por la incompetencia política de un sector de turno que le habla política o que le llama política a sus intereses privados, que tienen universidades en donde cobran por un título y no te educan adecuadamente, el Partido Aprista sale con propuestas innovadoras, fuertes y a impactar en la realidad. No debemos dejar de solidarizarnos con todas las familias, personas jóvenes de los distintos sectores sociales que hoy en día están sufriendo por justamente el incremento de la gasolina, por el desabastecimiento del GNB, a pesar de que somos un país que tiene abundantes recursos en este sector energético. No debemos olvidarnos tampoco de los jóvenes que hoy en día están tratando de sacar a sus familias adelante a pesar del fenómeno del Niño, de los huaicos, y que justamente porque no existe infraestructura resiliente, ellos están preocupados más por subsistir o sobrevivir en condiciones precarias que por salir adelante. Es por eso que el APRA hoy propone justamente comprender al Perú en su real magnitud. La mayoría de empleos, más del 99%, son empleos generados por las MIPES, y un gran sector de estas MIPES está justamente en el sector poblacional de menores de 35 años. Es por eso que nosotros planteamos una revolución productiva que impulse el emprendimiento juvenil con créditos garantizados por el Estado de hasta 30.000 soles. En ese sentido, también se ofrece una capacitación y una asistencia técnica que pueda acompañarlos con educación, con asesoramiento de especialistas, Shark Tanks, ¿no? O populares en donde gente experimentada que ya haya tenido éxito en negocios te pueda asesorar y acompañar en tu empresa, y en donde hayan asociaciones también con los privados para poder sacar adelante este gran sector del mercado. No queremos incidir, como en algunos momentos se ha cometido el error en las políticas públicas, de solamente darle dinero a las grandes inversiones. Este es un país, como ya se mencionó, de medianos y pequeños empresarios, y queremos incidir ahí para justamente reactivar la economía del país, generar productividad y desarrollo de oportunidades para todos. En ese sentido, no solamente buscamos una capacitación y una asistencia técnica para los emprendedores, sino actualizar la malla curricular para que desde la escuela nos enseñen materias como administración, emprendimiento, economía, para que una persona tenga la capacidad de administrar su hogar, de administrar un pequeño negocio y de poder salir adelante. Asimismo, esto no solamente pasa por un tema de educación o de dinero, sino también por un enfoque tributario. Es decir, no podemos gravar de la misma manera o ponerles tasas del 30% impositivas a empresas que recién están empezando y que de repente se pueden y se tienen que consolidar en el tiempo. Estadísticamente está probado que un emprendimiento, para poder consolidarse, tiene que durar al menos 3 años. En ese sentido, el APRA propone tasas impositivas escalonadas durante este periodo para que justamente estas empresas se puedan consolidar en el tiempo mientras que reciben este asesoramiento y mientras se vuelven cada vez más productivas. Acompañado a eso, haremos programas de financiamiento para startups y proyectos innovadores que tengan que ver no solamente con el comercio, sino también con el turismo, con la cultura y el arte. Somos un país culturalmente muy rico que tiene que ser atendido.
gran cantidad de la economía se mueve gracias al sector turismo, y es por eso que no tenemos que dejar de desatender a todos los jóvenes que también están en ese sector e impulsarlos para poder tener negocios sólidos que puedan impulsar la economía del país y generar más puestos de trabajo. Asimismo, tenemos una gran barrera administrativa. ¿Qué quiere decir? Si mañana el joven, compañero o vecino que quiere abrir una empresa sale a querer abrir una empresa, tiene que irse primero a la RENIEC, luego tiene que irse a la SUNAT, luego antes de eso a la notaría, ¿verdad? Y luego tiene que irse a SUNAT para sacar de repente el RUC, etc. 3 o 4 trámites para abrir una sola empresa. ¿Qué propone el APRA? Simplificación administrativa en una ventanilla única para que en un plazo de 24 horas un joven que está intentando emprender pueda, a un costo accesible, poder abrir su empresa. Finalmente, creemos que el Estado también tiene que impulsar estas inversiones, no solamente con créditos, sino también con la posibilidad de que se pueda abastecer a partir de estos emprendimientos. Es por eso que nosotros proponemos que a través de Perú Compras, el 25% de las compras públicas menores a 500.000 soles puedan ser destinadas al concurso de micros y pequeñas empresas, de modo tal de que también los propios peruanos y los peruanos de a pie, de clase, de medianas y pequeñas empresas, como deben haber muchos aquí y, bueno, demasiados en todo el país, puedan también abastecer al Estado y cumplir con su rol patriótico. Joven que emprende es un joven que aporta al Perú y al desarrollo del país. Comprometámonos en mejorar para un país con oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nota de coyuntura final. Estamos declarando aquí desde la Casa del Pueblo de Miraflores que el APRA cuestiona las medidas que ha tomado este gobierno relacionado fundamentalmente a la virtualidad de las clases, desconociendo la realidad de más de un 20% de los hogares en Lima y Callao no tienen internet. Creo que estamos pagando la incapacidad y la improvisación de este gobierno parlamentario, pero también el descuido estructural del Estado de no generar soberanía energética. Además, adicionamos a esto la propuesta que viene desde la Macrosur y la vamos a reivindicar, pues nosotros la iniciamos, de la construcción del gasoducto surandino, por cierto. Muchas gracias por su presencia, atentos a cualquier pregunta de los señores de la prensa y de los portales aquí presentes. Quedamos a su disposición. Adelante. Bueno, yo como Romero de Sol TV, hoy en la mañana hubo un atentado en la discoteca en Trujillo, donde hay 47 heridos. Bueno, ¿qué medidas concretas de seguridad implementaría su gobierno para enfrentar este tipo de hechos y la creciente violencia que hay en el país? Primero, nosotros estamos absolutamente comprometidos con la lucha contra la inseguridad. Hemos declarado que lo primero va a ser castigar severamente a quienes traicionan al pueblo. Por lo tanto, en el tercer gobierno del APRA, todo aquel juez, policía, fiscal, militar, personal del INPE, alto funcionario público que se coluda con las bandas criminales, les vamos a aplicar cadena perpetua. Vamos a crear un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas del crimen internacional, a quienes expulsaremos del país. Vamos a potenciar la policía, vamos a incrementar el número de policías de 130.000 a 250.000, los dedicados a la investigación criminal van a pasar de 5.000 a 20.000, vamos a elevar el nivel del serenazgo a una guardia municipal, permitiendo el uso de armas no letales más contundentes. Vamos a construir de 12 a 24 penales en el país. Vamos a hacer una auténtica reforma del sistema penitenciario existente. Lo estamos incluso discutiendo con los trabajadores del INPE, que va a implicar sin duda eliminar el hecho de poder colocar a personal directivo alto de los penales como puestos de confianza, sino exigiendo un perfil mucho más adecuado. Vamos a tener un control de las fronteras como no se está teniendo actualmente, y eso implica descansar más en las Fuerzas Armadas la labor del control de las fronteras. Vamos a pasar los soldados de 30.000 a 60.000 en el plazo de los 5 años, cambiando la propina que reciben actualmente los soldados de 256 soles al mes al sueldo mínimo por lo menos. Eso es un gran paquete que hemos llamado el shock de seguridad ciudadana, que además se reflejará en un paquete normativo que presentaremos al Congreso el día 28 de julio. ¿Alguien más? Sí.
Ok, adelante. Candidato, buenos días o buenas tardes. Acabo de escuchar de que el plan del partido, en caso usted llegue a Palacio de Gobierno, es ampliar el cupo o los cupos para los estudiantes que postulen a las universidades públicas, pero esto también conlleva a mejorar la capacidad de los centros universitarios, contratar más profesores. Es importante cómo se va a hacer eso. Bueno, nosotros estamos en un compromiso clave de potenciar la educación pública en el país con un enfoque naturalmente presupuestal. Hoy día el presupuesto de la educación es de 5,1%. Nosotros estamos comprometidos a llevarlo en el plazo de los 5 años que vienen a 7%. Y eso implica, obviamente, potenciar también, dentro de otras cosas, la universidad pública. Nosotros denunciamos aquí que ha habido en los últimos años un enfoque orientado a favorecer a los privados. Incluso a universidades públicas que no han sido licenciadas en muchos puntos del país. ¿Para qué? Para favorecer a esquemas privados de educación. Yo reitero aquí que las universidades con fines de lucro, van a pagar impuestos durante el gobierno del APRA. Vamos a ponerle especial atención a la universidad pública, vamos a incrementar el presupuesto para orientar a que en 5 años, no inmediatamente, en 5 años, potenciando la posibilidad de investigación, de infraestructura, de contratación docente, podamos llegar a ofrecer el doble de las vacantes. Hay un dato, por ejemplo, que es muy contundente, que lo podemos encontrar en todo el Perú, pero aquí la compañera Maricruz ha dicho que las vacantes que se ofrecen en la universidad pública de Lambayeque son de apenas 250 vacantes y son 3.500 postulantes para ciertas carreras profesionales. Mencionaba el compañero Enrique Valderrama respecto a la licenciatura de las universidades nacionales. En Lambayeque contamos con una sola universidad nacional, que es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y lamentablemente esta universidad demoró muchísimo tiempo en licenciarse, con la finalidad de justamente favorecer a las universidades de los Acuña. Y lo digo directamente porque son las universidades César Vallejo y Señor de Zipán, que están en la región Lambayeque, que juegan con la necesidad de los jóvenes, porque al no obtener una vacante universitaria o se la pasan de 2 a 3 años por postulando a una universidad nacional, tienen que ir a una universidad particular, y claro está, las más baratas, o porque les ofrecen medias becas, pero cuando van a estudiar luego les piden favores políticos o que vayan a repartir volantes para que sigan con esa media beca. Que es un caso que está ahorita en estos días, de una denuncia de alguien que recibe una beca pero que tiene que salir a volantear, digamos. Eso nos parece realmente despreciable. Denunciamos la utilización de la universidad y la educación con fines políticos. Además, es importante señalar, por ejemplo, así como en Lambayeque y en otros lados, particularmente en el caso de Lambayeque, hay 2 universidades que ya están aprobadas, pero que definitivamente tenemos que ir a su construcción. Va a ser un mix, sin sacrificar calidad educativa, entre ampliar las universidades que existen con filiales y obviamente pasar a la construcción y el equipamiento de algunas de las más viables, de las cuales se han aprobado normativamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema o la coyuntura? Muy bien, muchísimas gracias. Ok. Adelante. ¿Quién lo...? Compañero, pero es parte de que la edad ya la voz se nos va. Vida profesional era generalmente casi en la parte de educación superior. Eso tengo bastante experiencia. Yo no quiero hablar de las universidades, de esa cosa, pero hay otro punto más importante que a veces pasa por desapercibido. Es los institutos tecnológicos. Porque si bien es cierto que el país necesita profesionales para elevar, digamos, el nivel político, económico y ciudadano del país, también necesita técnicos. Pero esos institutos que se han elaborado con planes y programas de aprendizaje técnico que va al servicio del país, ¿no? Entonces, sin embargo, he visto institutos, por ejemplo, yo soy de Huancayo, allá me formé, allá fui postulante a la familia por el partido. Entonces,
Esto me ha dado ya una impresión pues, de que no hay. Por ejemplo, también estuve en un instituto tecnológico superior, en Chamay. En la época de Fujimori tuvimos así tanta propaganda que nos siquiera un tractor, nos mandó un tractor de juguete que nada me sirve. Entonces, implementar, digamos, los institutos. En Chamay, por ejemplo, yo encontré un cascarón de un piso cuando se fundó. Estábamos alojados en un colegio. Ahí se lo hemos puesto en el ventana, bueno, ahí. Ni un solo centavo del gobierno para ampliar. Pero sin embargo, con los recursos propios del mismo instituto, se amplió primer, segundo, tercer piso. Se ha doctorado, potable, se ha implementado en la biblioteca. No teníamos ni máquina de escribir. Se ha dejado, cuando yo salí, se ha dejado con más de 30 computadoras que todavía no incluso que no tenían la especialidad de computación informática, que estábamos solicitando, que tampoco nos hicieron caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que repotenciar la implementación de los institutos tecnológicos. Muy bien. Muchas gracias por esta participación que me permite justamente agregar un punto fundamental. El APRA declara también que en su tercer gobierno, del 28 de julio de este año en adelante, va a ser para nosotros central ponerle un énfasis a un nuevo impulso industrializador en el Perú. Eso va a ser un tema clave, es decir, vamos a hacer lo que se hizo muy bien antes, la apertura comercial, crecimiento económico, en fin, pero además de eso vamos a abrir el nuevo capítulo que es la industrialización en el país. Y para la industrialización en el país necesitamos dos cosas. Una de ellas, energía más barata, el tema energético que hoy está en debate, justamente. Y para eso vamos a plantear un shock de hidroeléctricas en el país, para poder tener justamente acceso a esta tecnología, a esta industrialización. Sin energía no hay industrialización. Pero además, la segunda dimensión es tener gente adecuadamente preparada. De nada nos sirve grandes monstruos tecnológicos con inteligencia artificial o con automatización si tenemos que importar técnicos de China, de Corea, de Estados Unidos, de España, en fin. Necesitamos poder capacitar mejor a nuestra gente. Por lo tanto, aquí declaro que vamos a ir a un impulso muy grande de tecnológicos en el país. Vamos a potenciarlos donde existen. Por ejemplo, en Cayaltí, que hay uno que hay que potenciar, o en diferentes partes, tanto en la región Loreto o en Cusco, y donde no existan vamos a crearlos, justamente para que estén en función de este impulso industrializador en el Perú. Creemos que vamos a apostar también por la educación técnica y por los grandes tecnológicos en el país. Repito, a todos los compañeros acá presentes, a los amigos de la prensa, quiero ser el primer presidente millennial electo del Perú. Tenemos una agenda social juvenil, la acabamos de presentar y la vamos a divulgar por todo el país, en costa, en sierra y en selva. Muchas gracias por estar acá, gracias, muy amable. Una aquí, 3, 2, 1. Perfecto. Gracias, muy amable, muchas gracias.